Hola, soy el Dr. Martínez y me alegra mucho que estén aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema importante para quienes tenemos más de 60 años, las carnes que pueden estar dañando nuestro cuerpo sin que lo notemos. Muchas veces comemos lo que hemos comido toda la vida, pero el cuerpo cambia, y lo que antes era normal, ahora puede traernos problemas. Vamos a descubrir juntos cuáles son esas carnes que conviene evitar o reducir, y qué otras opciones tenemos para seguir disfrutando de las comidas sin poner en riesgo la salud. Antes de empezar, me gustaría pedirles algo muy sencillo pero especial. Déjenme un comentario abajo contando cuántos años tienen y desde qué lugar del mundo nos están viendo. Me encanta saber quiénes son ustedes y poder hablarles de forma más cercana. Ahora sí, comencemos. Parte 1. ¿Qué tipos de carne están dañando tu cuerpo sin que lo notes? ¿Sabían que el tipo de carne que consumimos puede hacer una gran diferencia en cómo nos sentimos cada día? No se trata solo del sabor o de si es cara o barata. Es cómo esa carne afecta nuestro corazón, nuestras articulaciones, nuestra energía y hasta nuestro estado de ánimo. Y cuando llegamos a cierta edad, el cuerpo se vuelve más sensible a lo que comemos. Por eso es tan importante elegir bien. Muchas personas piensan que la carne siempre es buena porque tiene proteínas, y eso es cierto. Pero no todas las carnes son iguales. Algunas están llenas de cosas que no vemos a simple vista, grasa que se acumula en las arterias, sal que sube la presión, o sustancias que causan inflamación y malestar. A largo plazo, comer ciertos tipos de carne puede hacernos sentir más pesados, más cansados, o incluso enfermarnos sin darnos cuenta. Por eso hoy quiero empezar esta serie contándoles sobre uno de los grupos de carne más dañinos para la salud de las personas mayores, las carnes procesadas. Cuando hablamos de carnes procesadas, nos referimos a productos como salchichas, jamón, chorizo, mortadela, tocino y otros embutidos. Estas carnes no vienen tal cual del animal. Han sido modificadas con sal, conservantes, aditivos y en muchos casos, también con azúcar o químicos para mejorar el sabor o la duración. ¿Y qué pasa cuando entran en nuestro cuerpo? Pasa que ya no son alimentos naturales, y el cuerpo, especialmente el cuerpo de una persona mayor, no siempre sabe cómo procesarlos. Un ejemplo muy común es el sodio, que está en casi todos los embutidos. El sodio en exceso puede provocar retención de líquidos, lo que hincha los tobillos, las manos, y también puede subir la presión arterial. Cuando eso pasa todos los días, el corazón tiene que trabajar más. Y si además esa carne tiene grasas saturadas, como ocurre con el chorizo o el tocino, se aumenta el riesgo de colesterol alto y problemas de circulación. Otra cosa que muchos no saben es que las carnes procesadas tienen compuestos llamados nitritos y nitratos. Son sustancias que se usan para conservar el color y el sabor del producto, pero que en el cuerpo pueden transformarse en agentes dañinos para las células, especialmente si se consumen con frecuencia. A largo plazo, pueden generar inflamación en órganos importantes como el intestino o los riñones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es reducir la frecuencia. Si antes comías salchichas o jamón todos los días, intenta pasarte a 1 o 2 veces por semana. Y en porciones pequeñas. No se trata de prohibir todo, sino de dar espacio al cuerpo para que se recupere y no se sobrecargue. También puedes buscar formas de reemplazar esos alimentos. Por ejemplo, si te gusta un bocadillo con jamón, prueba con tiras finas de pollo cocido con un poco de aceite de oliva y hierbas. Si te gustan los sabores intensos, usa especias naturales como orégano, pimienta o pimentón para dar gusto sin necesidad de embutidos. Y hay un consejo más, muy simple pero muy útil: tomar un vaso de agua antes y después de comer carnes saladas. Esto ayuda a que los riñones trabajen mejor y evita la hinchazón. Además, hacer un poco de movimiento después de comer, como una caminata de 10 o 15 minutos, puede mejorar la digestión y evitar que la comida pesada se quede dando vueltas en el estómago. Recuerda, tu cuerpo sabe cómo cuidarse, pero a veces necesita que tú le ayudes con pequeñas decisiones. No es necesario cambiar todo de golpe. Basta con dar un paso cada semana. Reducir los embutidos es un gran comienzo. Parte 2. ¿Por qué las carnes rojas muy grasas pueden desgastar tu cuerpo después de los 60? Seguimos con nuestro tema, y ahora vamos a hablar de otro tipo de carne que puede estar afectando su salud sin que se den cuenta: las carnes rojas muy grasas. Me refiero a cortes como costillas, chuletas con mucha grasa,
carne de res con vetas visibles de grasa o trozos muy jugosos pero pesados al digerir. A muchos nos encantan esos sabores intensos que se derriten en la boca. Pero con la edad, ese tipo de carne puede causar más problemas de los que vale la pena. Cuando somos jóvenes, el cuerpo puede digerir casi todo. Pero después de los 60 años, el metabolismo se hace más lento. Eso significa que lo que comemos se queda más tiempo dentro del cuerpo. Si lo que comemos tiene mucha grasa saturada, como ocurre con estas carnes, eso puede generar molestias, desde pesadez estomacal y gases, hasta fatiga, dolor en las articulaciones y colesterol alto. El problema con las grasas saturadas es que tienden a acumularse en las arterias. Y si nuestras arterias se endurecen o se estrechan, el corazón tiene que esforzarse más para llevar la sangre a todo el cuerpo. Eso significa que nos cansamos más rápido, que podemos tener mareos, o incluso que aparezcan dolores de pecho. Además, cuando hay más grasa en la sangre, también se reduce el flujo a las piernas y a la cabeza, y eso puede afectar tanto la movilidad como la memoria. Pero no se trata de tener miedo. Se trata de entender lo que comemos. Si una vez cada tanto usted come un corte de carne roja más graso en una ocasión especial, no hay problema. Lo que importa es lo que hacemos la mayoría del tiempo. Y si todas las semanas comemos costillas o carne con mucha grasa, entonces sí puede haber consecuencias a largo plazo. Lo bueno es que hay alternativas. Por ejemplo, en lugar de un trozo con mucha grasa, podemos elegir carne magra. ¿Qué significa eso? Cortes que no tienen grasa visible, como el lomo, la parte del filete o el solomillo. Incluso dentro de la carne de res, hay opciones más suaves y fáciles de digerir. Y si al prepararlas les quitamos la grasa antes de cocinar, mucho mejor. También es importante cómo se cocina. Freír la carne o hacerla en una sartén con mucha manteca solo añade más grasa al plato. En cambio, cocinarla al horno, al vapor o a la plancha, usando apenas unas gotas de aceite de oliva, es mucho más saludable. Agregar hierbas como tomillo, ajo, laurel o cúrcuma no solo da sabor, sino que ayuda al cuerpo a digerir mejor. Un consejo útil: acompañe esa carne con una buena porción de vegetales cocidos. La fibra de verduras como la zanahoria, la calabaza o el brócoli ayuda a que el intestino trabaje bien y a que el cuerpo elimine más fácilmente las grasas. Y si puede tomar un té digestivo después, como manzanilla o menta, se sentirá mucho más liviano. Además, moverse un poco después de la comida es una práctica maravillosa. Caminar aunque sea 10 minutos ayuda al cuerpo a procesar los alimentos, activa la circulación y evita la sensación de pesadez que muchas personas mayores sienten al comer carnes muy pesadas. Recuerde esto, no se trata de renunciar a la carne roja. Se trata de elegir cortes más magros, de cocinarlos con menos grasa, y de combinarlos con otros alimentos que ayuden al cuerpo a sentirse mejor. Su salud no necesita sacrificios, sino ajustes pequeños y sabios. Y una cosa más, si después de comer carne usted siente cansancio, hinchazón o acidez, eso es una señal del cuerpo. Escúchelo. Comer debe darnos energía, no quitárnosla. Parte 3. El peligro silencioso de las carnes fritas y empanizadas en la tercera edad. Ahora vamos a hablar de una costumbre que muchos tenemos desde siempre: freír la carne o empanizarla para que quede crujiente y sabrosa. Las milanesas, los trozos fritos, las croquetas de carne. Son platos que traen recuerdos, que huelen a hogar, que hemos comido durante años. Pero después de los 60, el cuerpo ya no responde igual a ese tipo de comida. Y es importante saber por qué. Cuando freímos carne, no solo añadimos grasa extra al plato. También modificamos la estructura del alimento. El aceite caliente cambia las proteínas y las grasas de la carne, y eso hace que al cuerpo le cueste mucho más digerirla. Además, cuando se forma esa costra dorada, muchas veces también se generan compuestos que pueden irritar el estómago y dañar poco a poco el hígado y el intestino. A medida que envejecemos, el sistema digestivo se vuelve más delicado. El estómago produce menos jugos para digerir, el intestino se mueve más lento y el hígado trabaja con menos fuerza. Si comemos carnes fritas con frecuencia, eso puede traer consecuencias: malestar, reflujo, gases, sensación de llenura prolongada e incluso fatiga al poco rato de comer. Y si además usamos aceites reutilizados, como muchas veces se hace en casa para no desperdiciar, el daño puede ser aún mayor.
Esos aceites se descomponen con el calor repetido y forman sustancias que inflaman y pueden generar toxicidad en el cuerpo. Por eso lo más recomendable es evitar al máximo las frituras y buscar otras formas de cocinar que sean más amables con el cuerpo. Pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar al sabor. Hay muchas maneras de disfrutar una carne crujiente sin freírla. Una opción muy buena es empanizar la carne con pan rallado integral o con avena molida, agregar un toque de especias y hornearla. Queda dorada, sabrosa y mucho más saludable. También se puede cocinar en una sartén antiadherente usando apenas unas gotas de aceite o en una freidora de aire si tienen una. El resultado es muy similar al frito, pero sin el daño. Y no olvidemos los acompañamientos. Muchas veces, el problema no es solo la carne frita, sino lo que comemos con ella. Si junto con la milanesa comemos papas fritas o arroz blanco en exceso, el cuerpo recibe una carga grande de calorías sin muchos nutrientes. En cambio, si acompañamos esa carne con ensaladas frescas, puré de zapallo o verduras cocidas, el cuerpo lo agradece. Un consejo que siempre comparto con mis pacientes mayores: prueben terminar la comida con un vaso de agua tibia con un chorrito de limón o con una infusión digestiva. Eso ayuda a limpiar el estómago, estimula el hígado y evita la pesadez que muchas veces sentimos después de una comida frita. Y si sienten que después de ese tipo de comidas necesitan dormir una siesta larga, eso también es una señal. Comer debe dar energía, no quitarla. Otra recomendación útil: mantenga horarios de comida regulares. Comer a deshoras o muy tarde en la noche, sobre todo alimentos pesados como carne frita, puede alterar el sueño, generar acidez y afectar el ritmo natural del cuerpo. La clave está en el equilibrio. Nadie dice que una milanesa al horno de vez en cuando esté mal. El problema aparece cuando lo hacemos cada semana, o varias veces por semana, y no dejamos descansar al cuerpo. Recuerde, su sistema digestivo está trabajando para usted todos los días. Si lo trata con respeto y cuidado, él le devolverá bienestar, energía y tranquilidad. Parte 4. Las carnes curadas y ahumadas, sabor fuerte, impacto profundo en tu salud. Hoy nos toca hablar de un tipo de carne que muchos consideran un lujo o un antojo especial: las carnes curadas y ahumadas. Estoy hablando del jamón serrano, la panceta, el tocino ahumado, e incluso carnes como el pastrami o algunos tipos de cecina. Son productos con sabor intenso, que muchas veces asociamos con una buena comida o una reunión especial. Pero después de los 60 años, es importante saber cómo pueden afectar realmente al cuerpo. Estas carnes, aunque sean tradicionales o artesanales, tienen algo en común: han pasado por procesos de curado, salado o ahumado para conservarlas y darles ese gusto tan característico. Y aunque no son iguales a los embutidos industriales, muchas veces tienen también un alto contenido de sodio, grasa saturada y compuestos que pueden ser agresivos para un organismo mayor. El ahumado, por ejemplo, le da un sabor muy particular a la carne, pero durante ese proceso se generan sustancias que el cuerpo puede tener dificultades para eliminar. Algunas de esas sustancias pueden irritar el tracto digestivo, afectar el hígado o incluso aumentar la inflamación interna cuando se consumen con frecuencia. Y esa inflamación, aunque no siempre se nota de inmediato, puede traducirse en dolores articulares, digestión pesada o más cansancio durante el día. Además, muchas de estas carnes tienen sal en grandes cantidades. Y como ya dijimos antes, demasiada sal puede llevar a retención de líquidos, hinchazón, presión alta y sobrecarga para los riñones. En personas mayores, cuyos órganos ya trabajan con menos fuerza que antes, eso puede hacer una gran diferencia. Una señal clara es cuando después de comer jamón o panceta uno siente la boca muy seca, o necesita tomar agua toda la tarde. Eso no es solo por el sabor salado, es el cuerpo intentando equilibrar lo que acaba de recibir. Y si ese tipo de comida se repite varias veces por semana, entonces los efectos se acumulan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, como siempre digo, no se trata de eliminar del todo estos alimentos. Si una vez al mes tiene ganas de un poco de jamón serrano o una lonjita de tocino, está bien. El cuerpo también necesita placer y tradición. Pero no debe ser un hábito frecuente. Mejor si es algo ocasional, y acompañado de alimentos que ayuden a equilibrar la comida. Por ejemplo, si alguna vez come panceta, acompáñela con una buena ensalada fresca que ayude a limpiar y digerir. O si va a comer jamón curado,
que sea en una porción pequeña, junto con pan integral, tomate fresco y aceite de oliva. Y después, procure tomar una infusión suave, como té de hinojo, manzanilla o boldo, que ayudan al hígado y al estómago a procesar mejor esa comida. Otra estrategia es buscar sabores similares en alimentos más saludables. Si le gusta el sabor ahumado, pruebe cocinar con pimentón dulce, ajo asado o hierbas como el tomillo y el orégano. También se pueden usar caldos naturales con cebolla dorada o champiñones para dar profundidad al sabor sin recurrir a carnes muy procesadas. Y como siempre, escuche a su cuerpo. Si después de una comida con carne curada se siente hinchado, con acidez, cansado o simplemente incómodo, eso es una señal clara. El cuerpo le está diciendo que eso no le está haciendo bien. No olvide moverse un poco después de las comidas. Caminar suavemente, estirarse, o incluso hacer respiraciones profundas puede ayudar al cuerpo a digerir mejor, especialmente si comió algo más salado o fuerte. Recuerde esto, no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con calidad. Comer con conciencia, con cariño, eligiendo lo que nos nutre y nos hace bien. Usted merece sentirse bien después de cada comida. Parte 5. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando comes carne todos los días sin descanso? Hasta ahora hemos hablado de los tipos de carne más dañinos y de cómo afectan a nuestro cuerpo. Pero hay otra cuestión importante que muchas veces pasamos por alto, la frecuencia. Comer carne todos los días, incluso si no es procesada ni frita, puede causar desequilibrios en el cuerpo, especialmente a partir de los 60 años. No es solo qué carne comemos, sino cuánta y con qué regularidad. En nuestra cultura, la carne suele estar presente en casi todas las comidas, un poco en el desayuno, un plato fuerte al almuerzo, algo a la cena. Y si sumamos los embutidos, los restos del día anterior o las comidas fuera de casa, es fácil terminar comiendo carne varias veces al día. Pero nuestro cuerpo, especialmente el cuerpo mayor, necesita más descanso para digerir, reparar y mantener el equilibrio interno. La carne, aunque tiene proteínas que son necesarias, también genera residuos metabólicos que el cuerpo debe eliminar. Esos residuos se procesan en el hígado y se eliminan por los riñones. Si todos los días le damos trabajo pesado a esos órganos sin pausa, es como si una máquina funcionara sin descanso, se desgasta, se satura y empieza a rendir menos. Uno de los efectos comunes en personas mayores que comen carne todos los días es la sensación de fatiga constante. Se levantan cansadas, tienen digestiones lentas, les cuesta moverse o les cuesta dormir bien. También se pueden presentar dolores articulares, hinchazón abdominal, o problemas de tránsito intestinal como estreñimiento o gases frecuentes. Además, cuando la carne desplaza a otros alimentos en el plato, como las legumbres, los vegetales, las frutas o los cereales integrales, el cuerpo empieza a carecer de ciertos nutrientes esenciales. Por ejemplo, la fibra, que es muy importante para la digestión y el corazón, se consume en menor cantidad. Y lo mismo pasa con las vitaminas que ayudan a mantener la memoria, la vista o los huesos fuertes. Por eso, lo más recomendable es descansar de la carne al menos 2 o 3 días a la semana. En esos días, podemos optar por otras fuentes de proteína más suaves y variadas, como huevos cocidos, legumbres, lentejas, garbanzos, pescado blanco o tofu si lo toleran bien. También podemos preparar platos sencillos con arroz integral, puré de papas, verduras al horno, sopas suaves o ensaladas templadas. Un consejo muy útil es planificar el menú semanal con antelación. Así podemos distribuir las comidas y asegurarnos de que no estamos repitiendo carne una y otra vez. Por ejemplo, lunes carne magra, martes lentejas, miércoles pescado, jueves ensalada completa con huevo, viernes carne al horno, sábado sopa vegetal con cereales, domingo libre o ligero. Y recuerde, no es necesario comer carne para sentirse fuerte. La fuerza viene de una buena digestión, de alimentos variados, de descanso, de movimiento y de cómo combinamos todo eso día a día. Si después de una comida sin carne usted se siente más liviano, con mejor ánimo y menos inflamación, eso es una señal clara de que el cuerpo le está agradecido. Otro consejo complementario, al menos una vez por semana, coma una comida que contenga muchos colores naturales. Eso suele indicar buena variedad de nutrientes. Pimientos rojos, calabaza naranja, espinacas verdes, cebolla morada, tomate.
Todos esos colores ayudan a nutrir el cuerpo de forma completa y equilibrada. No es necesario ser vegetariano para vivir bien. Basta con ser consciente. El descanso digestivo es una forma de cuidado que muchas veces olvidamos, pero que el cuerpo agradece profundamente. Recuerde, su cuerpo sabe cómo renovarse, pero necesita que usted le dé tiempo, variedad y alimentos que sumen, no que agoten. Parte 6. ¿Qué carne si puedes comer con confianza después de los 60? Alternativas sanas y consejos para cada día. Hemos hablado de los tipos de carne que más desgastan el cuerpo con la edad: las procesadas, las muy grasas, las fritas, las curadas y el exceso en general. Pero ahora llega la parte más importante: ¿qué carne sí podemos comer? ¿Qué opciones son más amables con el cuerpo, más fáciles de digerir y nos aportan lo que necesitamos sin hacernos daño? Después de los 60, el cuerpo necesita proteínas para mantener los músculos, fortalecer los huesos y sostener un buen nivel de energía. Pero necesita que esas proteínas vengan en forma liviana, con poca grasa, poca sal, y preparadas de forma sencilla. Una de las mejores opciones es el pollo, siempre que sea sin piel. La pechuga de pollo, cocida al horno o a la plancha, es una carne magra, con bajo contenido de grasa, fácil de digerir y muy versátil. Se puede combinar con verduras, con arroz integral, en sopas o incluso en ensaladas templadas. Eso sí, es mejor evitar freírlo o empanizarlo con exceso de pan. Otra excelente opción es el pavo. Muchas personas lo asocian con las fiestas, pero el pavo cocido es una carne muy sana, con menos grasa que el pollo incluso, y muy buena para mantener la masa muscular sin sobrecargar el hígado ni el estómago. El pavo se puede usar en trozos, en caldos o desmenuzado con verduras. Y si lo cocina con hierbas como romero o tomillo, queda delicioso. También está el pescado blanco, como el merluza o el lenguado. Son carnes muy suaves, que se cocinan rápido, y que ayudan a mejorar la circulación, la memoria y la digestión. A diferencia de las carnes rojas, el pescado no deja sensación de pesadez, y aporta minerales y grasas buenas para el corazón. Lo ideal es cocinarlo al vapor, al horno o en sartén con muy poco aceite. Y para quienes no quieren dejar del todo la carne de res, hay alternativas magras como el lomo fino, el solomillo o el cuadril sin grasa. Si se cocina sin exceso de aceite, en porciones pequeñas y con verduras como acompañamiento, puede ser una opción válida 1 o 2 veces por semana. Lo importante es que esa carne no sea la base diaria de la alimentación. Además de elegir bien el tipo de carne, es fundamental cómo se organiza la comida del día. No es lo mismo comer carne en el almuerzo que en la cena. Por la noche, el cuerpo se prepara para descansar, y si le damos una comida pesada con carne y frituras, la digestión se vuelve lenta y el sueño se altera. Por eso, lo mejor es que la carne se consuma al mediodía, y por la noche optar por sopas suaves, purés, ensaladas o una tortilla ligera. Un consejo adicional que siempre comparto: cada vez que coma carne, trate de acompañarla con 2 cosas esenciales. Primero, vegetales cocidos o crudos, para que el cuerpo tenga fibra, vitaminas y una mejor digestión. Y segundo, agua. No bebidas azucaradas, no jugos procesados. Agua pura, antes, durante y después de comer. El agua ayuda al cuerpo a procesar los alimentos y elimina los residuos que quedan después de digerir proteínas. Y para cerrar, quiero dejarle esta idea: usted tiene derecho a disfrutar la comida, a tener energía, a moverse sin dolores, a dormir bien y a sentirse con ánimo cada día. No necesita grandes sacrificios, solo necesita pequeñas decisiones bien pensadas. Elegir mejor la carne, descansar algunos días de ella, prepararla con sencillez y cariño, eso hace toda la diferencia. Gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que toda esta información le haya sido útil, y que pueda poner en práctica al menos una idea esta misma semana. Si quiere seguir aprendiendo conmigo sobre cómo cuidarse de forma natural y sencilla, suscríbase al canal y comparta este video con alguien que también quiera sentirse mejor cada día. Recuerde siempre, su cuerpo sabe cómo sanar, solo necesita el apoyo correcto, día tras día.